que empieza con una charlita muy, muy cortita, o al menos intentaré que no sea muy larga para no aburrirlos, pero que busca ayudarnos a centrar un poco y poner la mirada y el corazón en esta segunda persona de la Trinidad, en Jesús, en el Hijo. De pronto, quizás es una de las personas con las que más cómodos nos sentimos, o de las que más habitual es escuchar hablar o hablar de. Por eso, con esa virtud, digamos, de familiaridad más asidua, la idea es meternos un poquito en la contemplación de la persona de Jesús. Y que vamos a hacerlo con todo el corazón, también poniéndolo en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que en esta tarde nos ayudes a conocerte más, a acercarnos más a vos y a poder compartir con vos el tiempo como un amigo con otro amigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen de las Mercedes, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. Vamos a escuchar ahora un pedacito del Evangelio de Mateo, si quieren anotarlo para tenerlo también a mano. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Ahora lo mando para que quede ahí escrito también. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y a ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bien, con este pedacito del Evangelio de Mateo, la propuesta es meternos un poco en esta contemplación de Jesús, en base a estas preguntas, digamos, que vamos viendo que van apareciendo en el Evangelio, y que encuentran una respuesta en Pedro, Simón Pedro, el apóstol del que hablamos un montón de veces y que muchas veces nos resulta el más familiar porque es el que aparece más humano de todos, con sus subidas y sus bajadas, con sus metidas de pata, con sus aciertos, con sus enojos, con su temperamento. Pedro es un profundo enamorado de Jesús, un hombre grande que ya tenía toda su vida armada y que en virtud de ese amor deja todo, deja la barca, deja las redes y se pone a seguir a Jesús. Pero bueno, se lo pone a seguir con todo lo que él es, con sus virtudes y con sus defectos, y es en virtud de ese amor que Pedro puede ver algo que los demás no ven, que puede ver más profundamente. ¿Sí? Algunos, los que a Jesús lo tenían más de vista, más de lejos, decían: bueno, puede ser alguno de los profetas, Juan el Bautista que resucitó, Elías, Jeremías. Pedro, que mira con ojos de enamorado, de fiel discípulo, ve un poquito más allá y le dice a Jesús, le dice la posta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús
se alegra con Pedro. ¿Sí? Feliz de ti, Simón, porque esto que vos me decís no te lo dijo el mundo, te lo dijo el Padre. Y esta es la clave para poder mirar a Jesús, el amor, mirarlo con los ojos del corazón. Hay una frase del Principito que ya seguro todos conocen, que el zorro le da al Principito un consejo antes de que el Principito se vaya, le dice, aquí mi secreto, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, un poco es esto, ¿no? Poder mirar con los ojos del corazón. Y para poder hacer eso, primero, para poder mirar bien para afuera, primero tenemos que saber y poder mirar bien adentro. Saber bien qué es lo que tenemos y cómo miramos y con qué miramos. La primera pregunta que le hace Jesús a los discípulos que estaban con él es, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿No? Y quizás acá es una buena invitación para nosotros a pensar qué me han dicho los demás de Jesús. ¿Sí? Poder hacer una breve historia, un poco de memoria, y decir, bueno, desde el comienzo de mi existencia, de que yo tengo conciencia, de que tengo memoria, ¿qué cosas me dijeron a lo largo de mi vida de Jesús? ¿Qué fue lo primero que me dijeron de él? Hay muchas personas que seguramente recuerdan quién fue la persona que les enseñó a rezar, quién fue la persona que más les hablaba de Jesús, qué cosas estoy escuchando de pronto en el colegio, en mi familia, qué imágenes de Jesús me fueron transmitiendo las personas que me rodean y con las que comparto. Un momento, digamos, de recuerdo, no para intentar juzgar qué fue lo que me fueron diciendo, ¿no? Si lo que me decía fulano estaba bien o estaba mal, sino para ir tejiendo la historia de nuestra vida con Jesús, que empieza cuando empieza nuestra historia, ¿sí? De algún modo, ser conscientes de este regalo, este tesoro de la fe, ¿sí? Que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Y lo que hemos recibido y cómo lo hemos recibido va configurando, va ordenando nuestro modo de ver a Jesús y de relacionarnos con Él. ¿Sí? Y nos podemos preguntar, a mí se me ocurrían algunas preguntas, así a modo de ejemplo, ¿no? A lo largo de mi vida me han hablado de un Jesús misericordioso o del Jesús que retaba a los demás y que echaba a los mercaderes del templo, de un Jesús alegre y festivo en las bodas de Caná, o de un Jesús que lo único que hacía era el sufrimiento del Calvario, de un Jesús solemne, de un Jesús dorado, por decirlo de algún modo, o de un Jesús pobre y peregrino, ¿no? Estas preguntas de qué Jesús me fueron hablando a lo largo de mi historia, ¿no? ¿Qué me dijeron? Y si vamos profundizando bien en estas preguntas, lo más probable es que nos demos cuenta hace cuánto tiempo que conocemos a Jesús. Y que sin estas respuestas que nos pudo haber ido dando nuestra misma historia, nuestra familia, nuestros catequistas, nuestros amigos sobre lo que me fueron diciendo de Jesús, probablemente no hubiese llegado hoy a quizás a este retiro o a estar en la parroquia o a tener inquietudes de rezar o de tomarme un día, un sábado de cuarentena para profundizar un poco más en la oración. ¿Sí? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué me dijeron los demás de Jesús? Es el
primer paso para poder ir construyendo, reconstruyendo en nuestra memoria nuestra historia con Jesús. ¿Qué fue lo primero que me dijeron de él? Y vieron cuando de pronto uno tiene un amigo muy, muy querido, pero después hace un poco de historia y dice, no, pero yo cuando todavía no lo conocía, no me daba buena espina, o me habían hablado mal de él, o no creía mucho lo que me decían, y ahora mira, somos re amigos. Bueno, es un poco mirar en la historia con Jesús esa parte, ¿sí? Antes de conocerlo por mi propia experiencia, ¿qué me fueron diciendo de él? ¿Sí? Esa sería una, por un lado. ¿Sí? Por otro lado, la segunda pregunta que le hace Jesús a los discípulos y que está clarita en el Evangelio. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y ahora la pregunta ya no está puesta en el afuera, sino en qué decimos nosotros. Pero esta pregunta no se responde así nomás, no se responde sola. Para responder esta pregunta primero hay que responder otra. Es un evangelio de preguntas, parece pero todas tienen respuesta. A todas le podemos encontrar la respuesta. Para poder responder quién dicen ustedes que soy, primero tendríamos que responder una pregunta más íntima. ¿Quién es Jesús para mí? Y yo no puedo contarle a los demás quién es Jesús si no sé quién es para mí. Por eso la propuesta de este momento es tomar un tiempo de reflexión sobre una pregunta que no es accesoria, sino que es fundamental en nuestra vida de fe. Saber quién es Jesús en mi vida. Y es una respuesta fundamental y orientadora de toda nuestra vida de hijos de Dios. ¿Sí? Sabemos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Sabemos conscientes de que es la segunda persona de la Trinidad, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es hijo de Dios, es hijo de María Virgen, hizo milagros poderosos, predicó, anunció la buena noticia del reino de Dios, murió crucificado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Esto lo sabemos, lo rezamos siempre en el credo porque es nuestra fe. Y si a ustedes alguien les pregunta quién es Jesús y responden con esta parte del credo, están respondiendo bien, ¿o no? Jesús es todo eso. Realmente lo es y realmente lo creemos. Pero esta pregunta tiene una dimensión más profunda. ¿Quién es Jesús en mi vida? Yo sé, por fe, y estoy convencido y lo creo firmemente, y eso es uno de los pilares fundamentales de nuestra vida de fe. ¿Para qué hizo Jesús por mí en mi historia, en mi vida? ¿Sí? Ese Jesús que obró milagros poderosos, que vivió como peregrino, que murió en la cruz, no es un Jesús que fue y que hizo en tiempo pasado, sino un Jesús que es y que hace en tiempo presente. ¿Sí? Él hoy obra en mi vida. Hoy hace milagros poderosos. Y esto es lo que hace esta pregunta tan personal, ¿sí? No estamos hablando de una persona que existió hace 2020 años, ¿sí? Estamos hablando de alguien vivo, presente entre nosotros, ¿sí? Y gracias a esa vida de Jesús, nosotros podemos tener con Él un vínculo. Y esto es clave, ¿sí? ¿Cómo te respondo? ¿Quién es Jesús para mí si no soy consciente que Jesús vive conmigo, me acompaña en el camino? ¿Sí? Contamos una historia que es una relación, estamos contando la historia de una amistad cada vez que hablamos de Jesús.
¿sí? Entonces, podemos ir identificando un montón de cosas, ¿sí? Quizás podemos contar cuál fue su tarjeta de presentación en mi vida, bueno, cómo lo conocí, cómo llegó, ¿sí? Eh, y si lo vemos en esta clave de amistad, de relación, vieron que las relaciones entre las personas son muy variables, y no están siempre iguales. Entonces también podríamos decir, bueno, yo la verdad que a Jesús recién lo estoy conociendo, me falta crecer un montón en la confianza, en la entrega. Otros podrán decir, no, la verdad que somos viejos amigos, nos podemos sentar a tomar mates y ni siquiera tenemos que hablar. Él, ya con solo el silencio ya sabemos cómo estamos, nos conocemos de memoria. Otros que quizás te dicen, bueno, sí, lo quiero, pero estamos medio peleados por esto que pasó, estamos medio distanciados, estamos como de, yo lo miro medio receloso. Entonces, ven, hay mil posibilidades, y lo importante para meternos en esta contemplación de Jesús es ser conscientes que hablamos de una relación con una persona, ¿sí? Que vive, que está con nosotros, que está vivo, ¿sí? De algún modo, para meternos un poquito en esto, hay algo que es clave y de lo que nos tenemos que despojar, ¿sí? Sacar un poquito el tema de, en la reflexión, en la oración, el deber ser y el deber responder, ¿sí? Poder ponernos frente a Jesús con confianza y poder hablar con el corazón, ¿sí? Para poder responder quién es Jesús para mí, ¿sí? Primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Y honestos con Jesús, porque estamos hablando de Él, ¿sí? Así como Él nos habla a nosotros, nosotros hablamos con Él. Y de pronto puede pasar que la respuesta a esa pregunta será una respuesta muy sencillita, y que uno diga, bueno, qué sé yo, quizás hay algunos que va escuchando, ¿no? Que escuchan testimonios de santos, de personas eh, muy cercanas a Dios que de repente te hablan de Jesús y vos decís, wow, cuánto amor, ¿no? Y de repente mi respuesta a quién es Jesús para mí es, Jesús es mi amigo. Y no me salen muchas más palabras, ¿no? Jesús es alguien en quien puedo confiar. Bueno, está bien, ¿sí? Cada uno va a ir encontrando su respuesta. Por ejemplo, yo estuve buscando, les voy a leer un pedacito, Historia de un alma, que es un libro que escribe Santa Teresita, un libro autobiográfico, va contando su vida. Teresita era una monja francesa, carmelita, que entró muy joven al Carmelo y también murió muy joven, a los 24 años, y tiene una espiritualidad muy linda. Y en esa espiritualidad está caracterizada por la pequeñez y por sentirse como un niño frente a Dios. Nos ha dejado muchas cosas. Entonces yo les leo un pedacito que ella escribió. Dice, yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor, objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría. El que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamada, continué mi búsqueda. Y aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Los llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas los meceré. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús.
Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeño. Tengo que empequeñecerme más y más. Teresita, en este pequeño fragmentito, respondió a la pregunta que hoy nos planteamos nosotros. Y para Teresita, Jesús es el que la va a tomar en sus brazos y la va a llevar al cielo. El ascensor que la va a llevar al cielo y a la felicidad. ¿Sí? Ven que Teresita, como es ella, sencilla, da una respuesta muy sencilla. ¿Sí? Yo sola no puedo. Yo sola no puedo ser buena. Yo sola no puedo ser santa. Yo sola no puedo alcanzar el cielo. Y para eso está Jesús. ¿Sí? Jesús es el que va a venir a ayudarme. El que me va a ayudar a ser mejor persona. El que me va a ayudar a ser más bueno. El que me va a ayudar a alcanzar la santidad. Entonces, volviendo un poco al tema del Evangelio y a las preguntas, que es el disparador inicial de todo esto, como les decía antes, ¿quién dicen ustedes que soy? Es una pregunta que vamos a poder responder siempre y cuando tengamos bien en claro quién es Jesús para mí. Y yo no puedo responder esa pregunta si no sé quién es Jesús para mí. Y después viene como esta tercera parte, que es ¿qué decimos de Jesús? ¿Sí? Una vez que ya sé lo que me dijeron de Jesús, una vez que ya sé quién es Jesús en mi vida y en mi historia, bueno, ¿qué digo de él? ¿Cómo hablo de Jesús? ¿Me animo a hablar de Jesús? ¿Doy testimonio de Jesús? ¿No? Muchos de nosotros vamos a misionar, ese es un momento fuerte de hablar de Jesús, de dar testimonio de quién es Él en mi vida, pero también está la vida cotidiana, la familia, los amigos. Bueno, ¿cómo hablo yo de Jesús? La experiencia de fe y que nosotros podemos tener cada uno personalmente en nuestra relación con Jesús es fecunda siempre que se comparte. ¿Sí? Si yo tengo una experiencia muy honda de fe, creo mucho, pero esa fe me la guardo para mí y nunca la comparto, sí, es como la lámpara que guardamos adentro de un cajón, que no ilumina, y que es más se va a terminar probablemente apagando. ¿Sí? Esta experiencia de quién es Jesús en mi vida va a ser más fecunda, más grande, más linda, siempre que yo la comparta con los demás, siempre que diga quién es Jesús para mí. Y cuando los demás dicen, yo también me enriquezco y crezco en esa experiencia. Por eso, la propuesta que ahora les mandamos para poder hacer en un rato de oración personal es esto de poder expresar con palabras, de algún modo, esta verdad que podemos encontrar en nuestro corazón, esta verdad de nuestra fe. ¿Sí? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Cómo les proponemos hacer eso? Teniendo en cuenta que la relación con Jesús es una relación viva. ¿Sí? Entonces, poder ir haciendo memoria, ¿sí? Teniendo como puntos de referencia estas tres preguntas: ¿qué me dijeron de Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Y al final, ¿qué digo de Jesús? Poder ir reconstruyendo esta historia y contemplarlo a Jesús como ese amigo, como ese compañero de camino, ¿sí? Y poder de algún modo ir buscando la respuesta, digamos, a esta pregunta que, así como Jesús le hizo a sus discípulos, hoy nos hace a nosotros. Y de algún modo animarnos a responder la pregunta que hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Bueno, ¿quién soy para vos? Nos pregunta, nos mira a los ojos y nos dice, bueno,
Toto, Mateo, Vale, ¿quién soy para vos? ¿Sí? Y nosotros, si nos animamos, podemos responder, ¿sí? Me parecía que era bueno, eh, para meternos un poquito más en esto, de la persona de Jesús, poder hacerlo de un modo que sea más experiencial, ¿sí? Quizás no tanto teórico, si bien eso nos ayuda mucho, pero poder centrarnos en esto, ¿no? Descubrir la presencia de Jesús en nuestra vida, usando como fuente, como base, como motor, ¿sí? La experiencia de nuestro propio corazón y de nuestra propia historia, ¿sí? Eso nunca falla, porque nuestros corazones, nuestra vida, es el lugar favorito de Jesús, ¿sí? Él se quedó con nosotros en la Eucaristía, en algo que es tan simbólico para el hombre también, ¿no? El pan que se parte, la mesa compartida en la comunidad. Y del mismo modo, ¿no? El mejor modo de conocer, de contemplar a Jesús es en lo cotidiano de nuestra vida, en lo que Él fue obrando por nosotros, en las cosas pequeñas y sencillas. Tengo una historia muy corta con Jesús, recién lo estoy conociendo, no pasa nada, ¿sí? Porque conocer a Jesús hace 30 años o hace 2 meses, ¿sí? No es relevante en el sentido de que, ay, necesito por lo menos un año y medio de sentirme cerca de Jesús para decir que no. Y Jesús con cada uno de nosotros genera esa relación, nos da incondicionalmente su amor. Y entonces de pronto quizás alguno puede decir, bueno, pero hace poquito que estoy acá, hace poquito que voy a misa, hace poquito que rezo, hace poquito. No importa, ¿sí? Porque esa ya es mi historia con Jesús. Y es una historia que podemos descubrir que empieza hace muchísimo tiempo, mucho antes de lo que nosotros podemos llegar a ser conscientes. Es decir, que la invitación es esta, ¿sí? Animarse a responder esta pregunta que nos hace Jesús. ¿Quién soy para vos? Para eso les vamos a mandar ahí por el grupo un pequeño desierto. La idea es que nos ayude a reflexionar, a rezar, a hacer memoria, nos ordene un poquito para poder ir encontrando, ¿sí? Cómo responder esta pregunta tan profunda que nos presenta hoy el Evangelio. No sé si alguno quiere comentar algo, hacer una pregunta o lo que fuera, con libertad. Y si no, pasamos al momento personal. Sí. Yo quería saber hasta cuánto tiempo tenemos y sí, eso ahí lo comentamos. Bueno, para que más o menos nos vamos a volver a encontrar acá en esta reunión de Google Meet a las 5 menos 10. Hicimos hace un rato 3 menos 10. 5 menos 10 nos volvemos a encontrar. Como decía Franco, ahora tienen el tiempo para el trabajo personal, aprovechenlo. Estas preguntas, este evangelio lo hemos escuchado